Creo que todos somos conscientes de la importancia del análisis de datos en marketing, sobre todo las tendencias de búsqueda en Internet. Y responder a esta pregunta, ¿qué está buscando tu posible comprador? Por lo tanto, esta información tiene un valor brutal, incalculable. Y es que entender las necesidades y los comportamientos de tu cliente, además de comprender el mercado, son de las claves más importantes para tomar decisiones exitosas en marketing. Sin embargo, los métodos tradicionales de estudio de mercado, como las encuestas y los focus groups, tienen bastantes limitaciones, por lo que algunas marcas ya exploran la búsqueda basada en datos para obtener conocimientos más avanzados. El ritmo constante de muchos mercados significa que el estudio tradicional de mercado puede quedar obsoleto muy pronto, por lo que cada vez se está forzando más a repetir encuestas en intervalos más frecuentes o comprar nuevos reportes de estudio. Y por supuesto, la precisión de estos métodos varía según el tamaño de la muestra, que claro, mientras mayor sea, también aumenta su coste. Adicionalmente, si usas siempre métodos tradicionales, siempre existe el problema de que las personas no respondan honestamente. Esto puede estar influenciado por factores emocionales, claro, o lo que sienten que deberían decir porque es socialmente aceptable, por lo que pueden guardarse la verdad para ellos. Pues bien, sabiendo esto, ¿quieres conocer el poder de los datos de búsqueda? Pues quédate en este vídeo para eso y mucho más. Y si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! ¿Qué datos son importantes en marketing? ¿Qué data es la más poderosa que debemos buscar? Pues hay varias. Por ejemplo, es importantísimo, cómo no, las palabras clave que las personas usan en los motores de búsqueda como Google. También es importante el volumen mensual de búsquedas por un grupo de palabras clave relacionadas. Y la cuota de búsqueda de tu marca y de tu competencia, además de las tendencias del coste por clic para un grupo de palabras clave. Y es que así puedes tener una forma adicional de entender el comportamiento del consumidor y saber también la tendencia del mercado a una escala mucho más grande. Piensa curioso que dado que Google procesa unas 3,5 mil millones de búsquedas al día, esta búsqueda provee unos datos enormes y accesibles que siempre están actualizados. Esto, además de ser ayuda para el equipo de SEO, también puede ofrecer valor al equipo de estudio de mercado, pues soporta la toma de decisiones en una variedad de áreas, desde el marketing a las ventas hasta para el uso y desarrollo del producto. Y es que todo esto se basa en el comportamiento actual y real de las personas. Y por eso, en general es más confiable que preguntar a un número de personas lo que supuestamente piensan. Vamos, el método tradicional. Además, tenemos muchísimas herramientas que te ayudan en ello. Las hay de pago, claro, pero también gratuitas, como Google Trends, Google Keyword Planner, Uber Suggest o Keyword Sheeter. Y en todas ellas podemos ver qué busca la gente en ese momento. Ahora, veamos 4 maneras clave de añadir los datos de búsqueda a tu estrategia de estudio de mercado para mejorar tus conocimientos y tus tomas de decisiones. ¡Vamos allá! Estadísticas de la demanda del mercado. Si estás pensando en entrar a un nuevo mercado o decidiendo entre varias oportunidades de productos o mercados, necesitas saber el potencial del tamaño de ese mercado o su nivel de demanda. Pero los datos diarios de un mercado no son siempre fáciles de obtener, especialmente si se trata de un nicho o una categoría nueva de productos. Así que recolectar datos en las búsquedas transaccionales relacionadas a una categoría de producto te puede ofrecer una aproximación sólida a la demanda del mercado. Y también cómo está cambiando esta demanda con el tiempo y de temporada en temporada. Pistas para usar el inventario, el marketing y la producción. La oportunidad y accesibilidad de los datos de búsqueda te puede permitir tener un vistazo fresco del inventario que necesitas tener en tus tiendas o locales y de esta manera optimizar el timing de tus campañas de marketing. Por ejemplo, analizar tendencias de búsqueda puede resaltar los patrones de la demanda más allá de lo que es fácilmente identificable en los datos de venta. Y esto puede ayudar a las marcas a descubrir periodos de alta demanda que previamente no conocían y por lo tanto no se preparaban para ellos. O también analizar estas tendencias de búsqueda también te puede ayudar a proveerte de conocimientos y perspectivas para saber los mejores momentos para lanzar un producto nuevo. Piensa curioso que muchas marcas deportivas
tradicionalmente priorizan el marketing de sus ropas para esquiar en el último trimestre del año, para así reflejar los patrones de compra tradicional para la temporada de invierno. Pero el análisis de datos ha revelado que las búsquedas para estos productos continúan fuertemente en el primer trimestre del año, con un 90% de demanda de búsqueda, resaltando la oportunidad de vender más por un periodo mayor de tiempo al retener inventario y extender estrategias de marketing. Entender la competencia y los socios potenciales de distribución. Analizar los resultados de búsqueda para los conglomerados de palabras clave alrededor de tus productos puede mostrar cómo son tus competidores. Y todo esto te puede ayudar a identificar nuevas marcas que quizás no conoces. Y analizar la cuota de resultados por categoría de producto que pertenece a tu marca, es decir, la cuota de búsqueda, te puede ofrecer un buen estimado de la cuota de voz o cuota de contenido que se genera por tu marketing sobre el de tus rivales principales. Y así puedes ir viendo cómo puedes actuar. Y por supuesto, los resultados de búsquedas no solo te ayudarán a identificar y analizar la competencia directa, sino también otras páginas que sean muy buscadas en esos mismos tópicos. Por ejemplo, al mostrar cuáles plataformas, bloggers e influencers están en el tipo de ranking en los asuntos que se relacionan a tus productos, los resultados de búsqueda te pueden dar una perspectiva valiosa para tus publicaciones y blogs, ya que todo esto te ayudará a dirigirte bien como parte de tus estrategias de relaciones públicas, anuncios y también, claro, el marketing de influencers. Y de esta manera, si vendes a través de tiendas online, puedes identificar comercios que estén al tope del ranking que puedan vender tus productos. Y así también puedes ver nuevas oportunidades de hacer socios nuevos. Inteligencia de negocios para cambiar el comportamiento del consumidor. Mantenerse al corriente de los patrones de búsqueda puede proveer pistas sobre cómo el comportamiento del cliente está cambiando en tu sector. Y de esta manera te puede ayudar a apuntar mejor a las áreas que más necesites investigar en profundidad. Por ejemplo, durante el fatídico 2020, las cuarentenas dispararon un incremento muy grande en la compra de rompecabezas para adultos. Sí, puzzles, mientras que los puzzles para niños no creció. Por lo tanto, si operabas en este sector, era muy valioso explorar cómo estaba afectando o cómo impactaba todo esto en el mercado para poder vender más puzzles para adultos. Y analizando todo esto, puedes impactar el mercado en el futuro. Y bueno, para acabar, solo decirte que el estudio de mercado tradicional aún tiene mucho que ofrecer y sigue evolucionando para ayudar a tomar decisiones basadas en datos, pero lo que está claro es que añadir los datos de búsqueda en Internet, sí, añadirlos y trabajarlos en tu caja de herramientas te puede proveer otro nivel de perspectivas distintas, dándote acceso a una cantidad de datos brutales que te ayudarán a vender más. Una base de datos que es enorme y está continuamente actualizada con datos basados directamente en el comportamiento de la audiencia. Y por lo tanto, sería un pecado desperdiciar todo esto, toda esta oportunidad, utilizar estos datos, estos increíbles datos de lo que hacen tus clientes, cuáles son tus tendencias, ya que es un tesoro que te ayudará a tener otras perspectivas para tus estrategias de marketing. ¿O no lo crees? Y nada, ¿qué te ha parecido este vídeo? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.